Bienvenidos a El Diálogo. Hoy vamos a analizar una de las obras, yo diría, más provocadoras y vigentes del siglo XX, El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. Sí, un texto que, casi 100 años después, sigue siendo increíblemente incómodo porque pone el dedo en una llaga fundamental de nuestra existencia. Exactamente. Y el dilema que Freud nos pone sobre la mesa es este. La cultura, con todas sus reglas, sus leyes, sus demandas, ¿es en última instancia la fuente de nuestra infelicidad o es más bien el baluarte indispensable que nos protege de un caos mucho peor? Una pregunta que nos atraviesa a todos, sin duda. Así es. Y en nuestra conversación de hoy, yo voy a defender la idea de que la cultura, a pesar de los innegables sacrificios que nos impone, es un logro monumental y necesario. Es, digamos, el precio que pagamos por la seguridad y por trascender nuestra naturaleza más destructiva. Y mi postura será que ese precio es, en realidad, impagable. Voy a argumentar que la cultura nos somete a una represión tan brutal de nuestros instintos más primarios, que nos condena a una neurosis colectiva, a una infelicidad y a una culpa de la que simplemente es imposible escapar. Excelente. Comencemos entonces. Mira, desde mi perspectiva, hay que partir de un hecho que Freud considera ineludible. El sufrimiento es parte de la condición humana. Nos llega desde nuestro propio cuerpo, que envejece y enferma, desde el mundo exterior, claro, con sus desastres naturales, y, crucialmente, desde nuestras relaciones con otros. La cultura es, en esencia, nuestro gran proyecto colectivo para defendernos sobre todo de estas últimas dos amenazas. Es el conjunto de nuestras ciencias, nuestras artes, nuestras instituciones, todo diseñado para poner orden donde había caos. El momento clave para Freud es cuando el poder de la comunidad reemplaza al del individuo. Pasamos de la ley del más fuerte al Estado de Derecho. Sí, esto nos exige renunciar a la satisfacción inmediata de ciertos impulsos como la agresión o la libertad sexual sin límites. Pero lo que obtenemos a cambio es invaluable, la posibilidad de vivir juntos sin matarnos. Es un pacto, un intercambio. Quizás no nos hace felices en un sentido simple, pero nos hace humanos en un sentido mucho más complejo. Sí, entiendo el argumento del pacto social. Pero me parece que minimiza la radicalidad de la crítica de Freud. Él es explícito, es casi brutal al respecto. La idea de que el ser humano sea feliz, pues no parece estar en el plan de la creación. Y va más allá, afirmando que una gran parte de la culpa de nuestra miseria recae, textualmente, en nuestra llamada cultura. Lo que tú llamas un intercambio, yo lo veo casi como una estafa. La cultura nos promete seguridad, pero nos entrega un malestar crónico. Reprime nuestras dos pulsiones más vitales, el eros, la pulsión de vida, y tánatos, la de agresión. Al hacerlo, no nos libera, sino que nos enferma. Freud hasta se burla un poco de la idea de que los avances tecnológicos nos hacen más felices. Nos dice, bueno, podemos hablar por teléfono con nuestro hijo que vive al otro lado del mundo, pero ¿somos más felices por eso? La infelicidad, desde esta óptica, no es un error del sistema que se pueda corregir. Es el producto principal, el más consistente de la maquinaria de la cultura. Pero creo que te enfocas demasiado en lo que se pierde y no lo suficiente en lo que se gana, que es muchísimo más que la simple seguridad. La cultura también es la búsqueda de la belleza, la limpieza, el orden, es el aprecio por las ideas, por el arte y sobre todo, es la técnica. Aquí Freud nos regala una imagen potentísima. El ser humano se ha convertido en una especie de Dios con prótesis. Una imagen fascinante, sin duda. Absolutamente. Con el avión superamos la gravedad. Con el microscopio vemos lo invisible. Con Internet accedemos a casi todo el conocimiento humano. Instantáneamente. Hemos materializado los sueños más antiguos de la humanidad. ¿Cómo podemos llamar a eso una estafa? Es la elevación de la condición humana. Está bien, pero está citando el logro sin citar la advertencia. Freud mismo le pone un asterisco gigante a esa idea, ¿o no? Inmediatamente después de hablar del Dios con prótesis, añade y cito, pero el hombre de hoy no se siente feliz en su semejanza con Dios. Ahí está la clave. Esa idea resuena hoy más que nunca.
Tenemos aparatos que son extensiones de nuestro cerebro, redes que nos conectan con miles, pero la evidencia sobre el aumento de la ansiedad, de la depresión, es abrumadora. Freud lo vio venir. Pero esa infelicidad no proviene de la tecnología en sí, sino del conflicto que la cultura intenta gestionar. Exacto, un conflicto que la cultura misma crea y exacerba. Y hablemos de esas elevaciones que mencionas, como el arte. Freud las llama sublimación. Es el proceso de desviar la energía de nuestras pulsiones hacia fines socialmente aceptables. Y él mismo admite que el placer que obtenemos de ahí es, sí, más fino y elevado, pero también de una intensidad incomparablemente menor que la satisfacción directa de las pulsiones. O sea, la cultura nos quita un festín y nos ofrece a cambio unas migajas elegantes. Intercambiamos la pasión por la seguridad y el resultado es una vida de tibieza, de un malestar sordo y constante. Me parece una visión demasiado pesimista. Olvidas el problema central que la cultura está obligada a resolver. Y es aquí donde Freud es más oscuro y para mí más brillante. Se trata de la agresividad. Él nos lanza esa frase lapidaria, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Sostiene que no somos criaturas mansas, sino que llevamos dentro una poderosa dosis de agresividad, que el vecino no es solo un posible colaborador, sino también una tentación para explotarlo, para humillarlo, para matarlo. Es una premisa terrible. Pero si la aceptas, entiendes que la cultura no es un lujo, es una emergencia. De acuerdo, la agresividad es un problema, nadie lo niega. Pero el método que usa la cultura para controlarla es lo que resulta catastrófico. ¿Y cuál es ese método? Es genial y terrible a la vez. La cultura nos obliga a internalizar esa agresión, a volverla contra nosotras mismas. En esencia, nos fuerza a crear un policía dentro de nuestra propia mente. Freud lo llama el superyo. Es esa voz interna, esa conciencia moral que nos vigila, nos juzga y, lo más importante, nos castiga con el sentimiento de culpa. La culpa es la agresión que no descargamos sobre otros, sino sobre nuestro propio yo. Es un mecanismo duro, sin duda. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿La guerra de todos contra todos? Pero es un precio justo, porque lo que describes no es una simple multa. Es una tortura psicológica autoinfligida y perpetua. Freud mismo describe cómo este mecanismo se convierte en una trampa sin salida. El superyo, una vez instalado, se vuelve cada vez más sádico. No se contenta con que renuncies a la agresión, te castiga por el simple impulso de sentirla. Y aquí viene la paradoja más cruel. Cuanto más virtuoso te vuelves, más severo y exigente se vuelve tu superyo. Una persona decente que reprime sus malos pensamientos acaba sintiéndose más culpable que un canalla que los lleva a cabo sin remordimiento. Es una paradoja, te lo concedo. Pero esa tensión es el motor de la moralidad. El superyo es la sede de nuestros ideales, es lo que nos empuja a ser mejores. ¿O es lo que nos empuja a la neurosis? Freud es demoledor en este punto. Concluye que el progreso de la cultura se paga con una pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpa. Cada renuncia que hacemos para ser más civilizados alimenta a ese verdugo interno. Es un círculo vicioso. A más cultura, más represión. A más represión, más culpa. A más culpa, más infelicidad. El malestar no es un efecto secundario, es el objetivo de un sistema que nos necesita culpables para mantenernos controlados. No me convence esa línea de razonamiento porque se enfoca solo en Tánatos y deja de lado a su gran adversario, el eros, la pulsión de vida, de amor. La cultura no solo reprime, también usa activamente el eros para construir la comunidad. Su objetivo es crear lazos afectivos entre todos sus miembros, ir más allá de la pareja o la familia. A través de lo que él llama amor de meta inhibida. Exacto. Y creo que es un concepto clave. La cultura nos pide que tomemos una parte de nuestra energía libidinal, que originalmente está dirigida a la unión sexual, y la desviemos, la transformemos en una ternura, en una amistad generalizada, que funcione como el pegamento de la sociedad. La frase «ama a tu prójimo como a ti mismo» es el ideal máximo de este proyecto. Es un intento de usar la fuerza más poderosa que tenemos, el amor, para contrarrestar la agresión.
Pero el propio Freud es increíblemente escéptico sobre su poder real. De hecho, argumenta que la cultura es, en el fondo, profundamente hostil al amor genuino, especialmente al amor sexual y a la familia. Hostil. Yo diría que busca regularlo para un bien mayor. Yo diría hostil. Piensa en lo que dice Freud. La pareja de enamorados se basta a sí misma. En su momento de máxima intensidad, no necesitan a la comunidad, se aíslan. Y eso, para la cultura, es una amenaza. Por eso impone restricciones por todas partes. El tabú del incesto, la monogamia, normas que limitan la sexualidad, busca debilitar ese lazo privado y exclusivo porque compite con la lealtad que exige el colectivo. Pero esos lazos privados, sin control, también pueden ser fuente de conflicto, de celos. Quizás, pero el conflicto va más allá. Freud también señala que la cultura, al menos como la hemos conocido, ha sido principalmente una empresa masculina. Esto pone al hombre en un conflicto constante entre las demandas del trabajo y las demandas de la mujer y la familia. O sea, la cultura, en su afán por crear grandes unidades sociales, sistemáticamente socava y debilita las unidades más pequeñas y naturales, la pareja y la familia. Nos pide que amemos a todos por igual, un amor diluido, abstracto, a costa de la pasión intensa que sentimos por unos pocos. Al final, el conflicto entre eros y cultura es tan fundamental como el de la agresión. Llegando a una conclusión, a mí me parece que tu postura describe a la cultura como una empresa fallida. Yo, en cambio, leyendo a Freud, veo el diagnóstico de una tensión inevitable, trágica, pero no de un fracaso. La cultura es ambivalente, sí, pero es lo único que tenemos. El malestar es el síntoma de este equilibrio precario entre el deseo de libertad del individuo y la necesidad de seguridad del colectivo. Hemos renunciado a una felicidad instintiva, primitiva, quizás más intensa. A cambio, hemos ganado protección, estabilidad y la capacidad de crear ciencia, arte. El descontento entonces no es una señal de que debamos abandonar el proyecto, sino una condición permanente con la que debemos aprender a negociar. Mi conclusión es diferente. Yo veo que la cultura se construye sobre una contradicción psicológica que, por su propia naturaleza, no puede resolver. Nos promete una felicidad que sus propias estructuras hacen imposible. Y para manejar el fracaso de esa promesa, nos inyecta el veneno de la culpa. El malestar no es una simple fricción, es la evidencia de que el edificio entero está construido sobre cimientos defectuosos. Quizás la pregunta que Freud nos deja no es cómo vivir con el malestar, sino si el precio que pagamos por la cultura no es, a fin de cuentas, demasiado alto para la frágil psique humana. Es interesante porque partimos del mismo conflicto, pero llegamos a valoraciones opuestas. Y tienes razón, Freud no ofrece una solución. Su texto termina con una pregunta abierta, casi una advertencia. Se pregunta cuál de las dos potencias celestiales terminará por imponerse, el Eros eterno que lucha por unir a la humanidad o su adversario inmortal, la pulsión de agresión y de muerte. Exactamente. Y deja el destino de la especie suspendido en esa batalla. Un interrogante que hoy, en el siglo XXI, con nuestras capacidades de creación y de destrucción masiva, resuena con una urgencia que seguramente ni el propio Freud pudo imaginar. Y que demuestra, creo yo, por qué este material sigue siendo tan vital para seguir explorando